es Katia Mora, yo nací en México y tengo una formación de artista plástica que inicié en México y que posteriormente fui hacia Europa. Es de ahí donde yo me recibí como licenciada en Bellas Artes. De Europa vengo aquí a continuar mis estudios. En Buenos Aires estudié una maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Yo vine aquí con la finalidad de profundizar más en la cultura latinoamericana. Cuando quise volver de Europa me planteé como que por qué puerta entrar. Para mí era importante regresar a mis raíces y pensé que entrar por el sur era una buena opción. No sabía muy bien ante qué me iba a encontrar. Yo lo que conocía de Argentina eran los cuentos de Cortázar, las lecturas de Borges, y la verdad es que fue una gran sorpresa llegar aquí. Durante el proceso de mi tesis desarrollé una investigación. Esta muestra que les presento es el resultado de esta investigación. Mariela Yeregui ha sido la directora de la maestría y también de mi tesis. La muestra es el despliegue de ese proceso de investigación y creación artística. Para mí fue muy importante en la investigación de la tesis hacer un tejido entre la importancia que tiene para el artista investigar y a la par ejecutar las ideas y tejerlas con las ideas que va encontrando. Mi pregunta para desarrollar esta tesis fue cómo desde mi lugar como artista puedo establecer un diálogo con la materia, es decir, cómo la propia materia me puede ir marcando los rumbos de la investigación y de la creación. Yo tengo un interés particular y probablemente se deba a que soy vegetariana en observar la transformación de los vegetales, cómo nos dan energía al cuerpo, hacen la transformación de la energía química en nuestro cuerpo y cómo ellas terminan por desintegrarse. Durante mucho tiempo estuve observando esta transformación. Fue ahí cuando me viene la idea de con qué unir esta transformación, cómo ponerla junto de otra transformación que para mí es la transformación artística. Este proceso que inicia como una idea, como una imagen, como una pregunta, ¿no? Me parecía que podía existir una analogía entre ambos procesos. Lo primero que surge es poner estas verduras con otro tipo de material. Es ahí que formo unas esculturas de yeso, donde inserto a diferentes tipos de verduras en el yeso. Y poco a poco, conforme pasa el tiempo, se van enmoheciendo y van dejando su rastro sobre el yeso que permanece casi inerte. Al cabo de unos meses, estas verduras se convierten en materia blanca también debido a los microorganismos, y a mí me interesaba ver esta conjunción de materiales. Lo que a mí me interesa del arte hecho con tecnologías, con nuevas tecnologías, es su vía de expresión, es decir, la electricidad. Cuando yo me propuse realizar esta investigación, otra de las preguntas fue ¿cómo me relaciono con esta electricidad? Fue ahí que surge un puente entre ver la transformación de la materia, de algo que yo llamé un impulso que atraviesa la materia y que le hace transformarse, lo relacioné con la electricidad. Uniendo la materia orgánica y la electricidad, surge la idea de construir baterías a partir de materia orgánica en descomposición. Es ahí que me doy a la tarea de investigar cómo es que la electricidad se comporta. La electricidad surge a partir de una diferencia de potencial, que es ese impulso que hace que los electrones atraviesen un material conductor y se forme un circuito. Mi pregunta es, ¿qué es ese impulso? Probablemente tenía algo que ver con esa transformación de la materia, ese impulso que hacía que la materia se transformara. Cuando me di a la tarea de realizar baterías orgánicas, investigué que estas se forman a partir de la acción de dos metales, es decir, necesitamos que un metal se reduzca, que ceda electrones, y que un metal se oxide, que reciba electrones. Es así como podemos formar un circuito de generación eléctrica. Para esto es necesario tener ambientes idóneos donde los metales lleven a cabo este proceso. Esos ambientes pueden ser sales, bases o situaciones donde la materia está efectuando procesos de descomposición y gracias a la oxigenación y al calor que emiten, los metales puedan reaccionar.
Fue ahí que formé baterías a partir de vinagre, limones, diferentes cítricos, naranjas, también a partir de tubérculos como remolachas, papas, y manufacturé una composta. En su estructura está compuesta semejante a una batería de auto, es decir, que tiene una placa de un metal, otra placa de otro metal, así como diferentes capas, una a una de dos metales que están en relación. Con el paso de los meses, al descomponerse la materia, estas placas van recibiendo el calor y van reaccionando, y es de ahí que se genera la electricidad. Todas estas reacciones químicas llevan un proceso que necesité de ir observando, de poner mucha atención, de hacer muchas anotaciones y darme cuenta que era muy difícil establecer un patrón de comportamiento. En el fondo del mar y de los ríos existe un tipo de bacterias que al realizar su metabolismo despiden energía eléctrica. Si esta electricidad entra en contacto con un metal, es posible a partir de ahí empezar a formar un circuito eléctrico. Esto se investigó, se descubrió en los años 70 en Estados Unidos. Mi pregunta era cómo poder hacer una de estas baterías, desde mis medios, desde mis propios medios, sin contar con estos recursos de laboratorio. Investigando más, me di cuenta que la bacteria de la levadura tiene un comportamiento similar. Así que manufacturé unas baterías, se llaman celdas de combustible microbiano, a partir de levadura, donde en un ambiente completamente aislado, estas bacterias de la levadura entran en contacto con un metal. Y la otra parte de la batería está compuesta por sal disuelta en agua, donde un papel carbónico y otro metal entran en contacto con le proporcionan al metal la oxidación. Al poner estos dos elementos en relación, se forma la batería de combustible microbiano. Mi sorpresa fue que después de un tiempo descubrí cómo la sal se transformaba, pasaba a través de los cables de cobre por donde era medida la electricidad y se rematerializaba. Al cabo de un año, esta sal volvió a alcanzar su forma de cubos perfectos. Esto fue para mí una respuesta de cómo la materia lleva su tiempo propio, pero termina por manifestar su propia naturaleza. A partir de esto tengo un detenimiento en la investigación para reflexionar qué es lo que hago, ¿no? con este impulso. Si mi propuesta era obtener electricidad a partir de la materia orgánica para dar movilidad a la obra o para que interviniera en una obra artística, aquí las perspectivas ampliaban y me daba cuenta que no necesito encaminar esta búsqueda con fines tan determinados como querer obtener electricidad. Lo que necesito es estar atenta a ver que la materia va a responder de maneras mucho más sutiles a los que estoy habituada y en otro lenguaje también. Con esto decido tomar el impulso eléctrico que las baterías me aportan, ya que no es posible que lo utilice como cualquier batería normal, dado que cuando uno las baterías no me da el mismo resultado que como cuando uno pilas convencionales. Entonces lo que yo tomo es ese impulso y lo leo a través de un microcontrolador. Este controlador transforma ese impulso eléctrico analógico en un dato digital y lo envía a la computadora, y es a partir de esta información que la computadora capta ya en su lenguaje y podemos hacer otro tipo de interacciones. Es decir, a mí lo que me interesa es esta transformación. En un principio observaba la transformación de la materia en un ambiente natural. Para mí ahora se complejizaba la situación al poner esa transformación de la materia, que a su vez da energía, y esa energía que a su vez da una información y nos ayuda a crear el dinamismo en una obra artística. Quiero mencionar que mi formación como artista plástica se enfoca sobre todo a la pintura y también a la performance, y es a través de la pintura que me propongo ver esta tesis, que me propongo ver a la materia, a revisar mi propio proceso de creación pictórico, y es por ello que la pregunta surge: ¿cómo esta materia
y cómo este diálogo que me planteo llevar a cabo con ella, introducirla en un proceso de creación pictórica. Todo este proceso de investigación y de observación en la materia me llevó a otro lugar, a ponerme de frente con la pintura desde otro sitio. Ahora mi proceso de creación pictórica es mucho más pausado y incluye toda esta observación de la materia, y también podría decir que es mucho más libre. Si bien antes concebía que la libertad radicaba más en una libertad de expresión de mi parte, ahora hay una unión más entre mi expresión y la expresión de la materia. Durante un tiempo continué pintando con tintas, carboncillo, pero después de estas investigaciones se incluyen estos materiales con los cuales hice las baterías, por ejemplo la remolacha, el grafito, que es un material conductor de electricidad, los metales como cobre, y ahora me propongo extender esta investigación hacia unir sobre el lienzo o sobre el mismo plano el material pictórico y la electricidad. La última pintura que está aquí expuesta está hecha a partir de remolacha con grafito, pero tiene dos cables que van a permitir medir esa tensión eléctrica que se suscita con el jugo de la remolacha y los dos metales. Si bien es un impulso eléctrico igualmente mínimo, como en la mayoría de las baterías, pero ya con otras tecnologías vamos a poder capturarlo y ver cómo podemos entrar en diálogo con esta pintura eléctrica. Después de este proceso de investigación y de creación, que duró aproximadamente 3 años, pude darme cuenta desde mi lugar como artista la importancia que la materia tiene en un proceso creativo. Es decir, que es muy importante darle el espacio para que nos muestre cuáles son las vías de esa creación, y que así como esa diferencia de potencial que se suscita entre dos metales y genera un movimiento, es posible extrapolar esta diferencia de potencial entre la materia y yo. Después de un cierto distanciamiento con este proceso de creación, observé que este circuito de circulación energética ya no se daba entre los materiales. Me vi incluida como un material más. Y fue por ello que fue posible establecer un diálogo, porque también en un principio la materia parecía que hablaba un lenguaje distinto, pero después de todo el proceso me di cuenta que simplemente tenemos códigos distintos, códigos de signos distintos, pero estamos hechos de una naturaleza común. Entonces, por lo tanto, es posible establecer un diálogo. Ha sido muy enriquecedor para mi trabajo artístico todo este proceso, porque ahora están incluidas con mucha más conciencia estos procesos de la materia.